Que el Señor tiene preparado, va preparado para cada uno de nosotros, incluyendo a nosotros, en esta mañana. Estamos celebrando un mes sumamente hermoso, porque la palabra de Dios fluye por todas partes. Uno sale a la calle y lo que uno escucha con una emoción tremenda es palabra del Señor. Y eso llena de regocijo y de gozo. Qué hermoso y qué tremendo saber cuánta palabra conoce este pueblo. Tremendo. Porque esa misma palabra nos ha de servir a nosotros en nuestro diario vivir de cómo hacer para poder seguir avanzando. En este mes, como muy bien se menciona, palabra escrita, en ese hermoso libro llamado Biblia, el Señor ha puesto en nuestro sentir hacer un realce de, por decirlo así, el protagonista principal de toda la palabra. Nuestro amado, ese Dios que todos los días le oramos, que todos los días le pedimos, y que aquí hemos escuchado por testimonio de algunas hermanas y hermanos, que ese Dios nos responde, y nos responde a diario. Eso es tremendo, eso es bueno. El Señor ha querido que en el mensaje de hoy, expuesto por dos servidores suyos, gloria a Dios que nos esté utilizando para este momento, en el caso mío nos enfoquemos, se puede decir, en el plano sentimental, y es donde se reflejan nuestros sentimientos que emanan del corazón. La palabra dice que del corazón salen tanto sentimientos buenos como malos, pues Dios quiere que salgan sentimientos buenos y no malos. Y que en ese libro libre con esta libertad de pensamiento que Él nos ha dado, como muchos dicen, libre albedrío, pero una libertad de pensamiento, realmente tomemos las mejores decisiones, porque esas decisiones solamente las podemos tomar cada uno de nosotros individualmente. Que sean las que el Señor espera que se tomen, que nos mantengamos cerca de Él. Antes de entrar en ese detalle, vamos a hacer un pequeño preámbulo que está en el libro de Génesis. Ahí lo vamos a usar como 3 versículos, para poder entender a mayor profundidad lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. El Señor nos dice en esta mañana: Padre, toma el control, primero que todo, de este humilde siervo, servidor tuyo, es palabra tuya y no mía. Y tú la pusiste en el corazón, y en el corazón de la que pusiste en el mi amado que va después de mí, que surge el efecto deseado para la cual tú la estás permitiendo pueda fluir en este hermoso lugar, bajo la cobertura de tu cielo. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, nos dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no miento, sino que es real, pero era el 2. Y el 2 nos dice: y la tierra estaba desordenada. La creó Dios, pero la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas que estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tierra la crea Dios, pero viene el príncipe de este mundo y empieza a hacer lo que le da la gana con lo que no es de él, y empieza a desordenarlo. Y en ese desorden la palabra nos dice de que habían tinieblas, que la tierra estaba desolada, no había creación, y había algo malo, había oscuridad, había tinieblas. Pero también nos dice, porque Dios no se queda cruzado de brazos, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios está siempre dispuesto a tomar lo que es de Él, lo que a Él le pertenece. En ese mismo capítulo, en el verso 26, 27, cuando ya Dios empieza a hacer toda la creación, nos dice en el 26: entonces dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. No lo dijo el ser humano, Dios lo dijo. Y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El siguiente verso dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta creación es interesante y sumamente importante, porque en esta creación no hubo gestación, o sea, no hubo
contacto humano de dos seres para hacer uno inseminado y que se gestara el feto en el vientre de la mujer. Esta creación la hizo Dios directamente con sus manos. Dios creó al hombre y a la mujer en esa primera etapa con sus manos. Y como esa creación la formó Él, esa creación, créanme hermano, era perfecta. En el corazón de Adán y en el corazón de Eva no había maldad, no había envidia, no había ni un pensamiento que los desviara a ellos de la presencia de Dios. Y tanto era la perfección que la palabra nos relata más adelante y nos dice que el Señor conversaba con ellos. El Señor conversaba con Adán. Tanto era esa intimidad y ese acercamiento que tenían esa comunicación entre ellos. Adán lo escuchaba audiblemente hasta que entra el príncipe de este mundo, transformado en un animal, y entra con un mar de mentiras y trastoca lo que era perfecto. Vuelve y lo desordena. Y hasta nuestros días estamos luchando por tratar de ordenarlo y salir de ese desorden que se creó en aquel entonces y que permanece todavía en nuestras vidas. Entrando ya un poco en materia y hablando de ese ser que nos ha servido de ejemplo y nos seguirá sirviendo de ejemplo hasta que respiremos, vayamos al libro de Mateo, que nos dice en el capítulo 1, versos 18-19, y nos vamos a concentrar en ese libro para no estar pasando tantas hojas, solamente de una a otra partícula. Versos 18 y 19. Y la palabra nos describe cómo fue ese proceso de nacimiento de nuestro amado Jesús. Nos dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, o sea, estando recién casada, se acababa de casar. María, su madre, madre de Jesús, con José, que era su esposo, antes que se juntasen, antes que intimidasen con pareja, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ay, amado, imagínense la cara de Cristo. Yo me acabo de casar, tenemos que tener en algún momento esa intimidad y resulta que ya tú estás embarazada. Y estar embarazado en estos tiempos y no ser del esposo, eso era pecado de muerte. Ya el enemigo vuelve a introducirse para tratar de que lo que Dios había preparado, iba a ser nuestra salvación, no se diera. Va uno de los ataques fuertes que hace el príncipe de este mundo, que se conoce como Satanás, ante la disposición de nuestro Dios de traernos un Salvador y romper con esa maldición de muerte que pesa sobre nuestra cabeza. Y dice que José, gracias a esos sentimientos buenos que emanan del corazón de uno, y porque amaba a María, dice, como era justo y no quería infamarla, o sea, no quería desprestigiarla, ¿verdad? Quiso dejarla secretamente. Decirle, oye, mira, ¿cómo va a funcionar? Yo mejor te pido que te vayas para que no vayas a perder la vida y me dejes todo, porque esta situación verdaderamente es una situación sumamente difícil de poder entender. Pero Dios no se queda cruzado de brazos. Dios agarra a José y se le revela en sueños y le explica del por qué se había dado esa situación. Y José, como era un hombre justo también, de buenos sentimientos, él entiende y procede a obedecer lo que Dios ya le había revelado en sueños. Y se queda con María para que se cumpliera el plan de Dios. En el capítulo 2 del mismo libro, en el verso 13, ya se había dado el primer ataque contra Jesús, estando en el vientre de su madre. Y nosotros muchas veces nos quedamos y nos decimos santos por esta prueba, y ese niño ni siquiera había nacido, y ya estaba siendo atacado. El verso 13 nos dice, después que partieron ellos, refiriéndose a los magos que fueron a visitarlos y a llevarles las ofrendas, y Herodes quería que ellos regresaran hacia él, para él, con esa mentira,
armada por el mismo diablo, llegar y eliminar al Mesías. Pero Dios, que no se queda cruzado de brazos, se le revela a ellos y le dice que no vuelvan por el mismo lugar. Ellos se van por otro lugar. Y el verso 13 nos dice: después que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño, no para acariciarlo, no para besarlo, no para felicitarlo, sino para matarlo. Siendo un niño indefenso, ya había nacido, ya había salido del vientre de su madre. Y mire la sentencia que pesaba sobre él, porque el enemigo sabía lo que había en ese ser y no quería que se manifestara. José obedece una vez más las revelaciones que el Señor le da y él se va. Pero cuando él sale de Belén y Herodes se da cuenta de que los magos no regresaron, se indignó, se llenó de ira, esa ira perversa que le entra al ser humano, y mandó a sus soldados a que mataran a todos los niños de 2 años hacia abajo. Dios mío, usted sabe lo que es quitarle la vida a un niño. Lo impresionante que debe ser eso. Y los soldados, bien obedecidos por medio de un salario que recibían, fueron y exterminaron a los niños. La Biblia de estudio dice que en ese entonces podían haber existido como 2.000 personas en Jerusalén, que eso representaba un porcentaje de niños como de 20 aproximadamente. 20 niños a los cuales ellos lo eliminaron. Qué atrocidad más grande. Qué saña, con qué saña el enemigo se vuelve hacia la humanidad, una humanidad que él no ha creado, pero que sin embargo él quiere seguir afectando, quiere seguir haciendo daño. Gloria a Dios, que Dios proteja a los suyos. ¿Quién más que a su propio hijo, que los sacó de esa prueba perversa para la cual venía sobre ellos? Era quitarle la vida al Señor. En el capítulo 3 del mismo libro, versos 16 a 17, vemos entonces la preparación del Mesías, cómo se va dando antes de empezar su ministerio. Y el verso 16 nos dice: Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, y en quien tengo complacencia. Hay un sello real del ministerio que iba a realizar nuestro Dios, ese varón. Él pasó por lo que se establecía en la ley, que había que ser bautizado, y Dios se manifiesta. Y no todo el que estuvo ahí presente, a pesar de conocer, en el caso del pueblo de Israel, palabra, pudo escuchar esa voz. Esa voz solamente la escuchó Juan y aquellos que estaban compenetrados realmente con la palabra. Esa voz no fue para todo el mundo, esa fue para gente selecta, que supiera que ahí había esperanza a través de ese varón que empezaba a levantarse para realizar cosas sumamente fuertes. En el capítulo 4, verso 1, nos dice que después de él fue bautizado, fue trasladado en el Espíritu al desierto, a un lugar desolado, donde él entra en un proceso de ayuno y oración por 40 días y 40 noches. Y al estar él en una condición sumamente débil en su cuerpo humano corporal, porque él sentía lo mismo que sentimos nosotros hoy en día, porque él se hizo humano, él se hizo hombre. Y al hacerse hombre tenía que pasar por los mismos sufrimientos por los cuales nosotros a veces pasamos. Y él, sintiéndose débil, el enemigo que no pierde oportunidad, ¿verdad? Veamos lo que nos dice en el verso 9 de ese mismo capítulo, del 9 al 11. Empieza ya una tentación directa, ya no indirecta por fuera. Yo te voy a atacar directamente a ti para ver cómo tú respondes, para ver si verdaderamente estás firme. Y el Señor dice en el verso 9, diciéndole al diablo, y dijo: todo esto te daré
y postrado me adoraras, ofreciendo la tentación de la comodidad. Te doy todo este lujo si tú me brindas un espacio de adoración. Entonces Jesús le dijo en el 10, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, le hace una declaración fuerte espiritual, le dice al diablo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el 11 nos dice, y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles. Cuando uno resiste la prueba, al final hay una recompensa que el Señor comanda. Vinieron los ángeles a servirte. Pero en medio de esta prueba, Jesús nos está enseñando que las pruebas no se vencen con golpes, que las pruebas no se vencen con insultos, que las pruebas no se vencen con groserías, que las pruebas no se vencen dándole la espalda a la gente, que las pruebas se vencen orando y resistiendo, porque Él venció al enemigo más agresivo de este mundo, que es Satanás, con la palabra. Porque lo que fluyó de Jesús fue palabra. No salió un solo golpe ni un solo insulto. No salió una gritería para que se dieran cuenta, a pesar de que estaba en un desierto. Con la palabra tranquilamente el enemigo. En el caso nuestro de hoy en día, si alguien nos ofende, definitivamente que nos va a doler, nos va a incomodar, porque somos seres humanos, tenemos sentimientos y la carne tiende a levantarse, pero tenemos que someterla. Y si eso sucede, es mejor guardar silencio e ir a nuestro aposento y orar para que el Señor tome control de esta situación. No deseando el mal a nuestro agresor tampoco, sino de que Dios tome control de la situación y que envíe a alguien que haga su trabajo con esa alma, que lo haga recapacitar y entender. En este caso Jesús sí, ya conociendo al diablo, que no te vas a componer y componiendo, tú te vas de aquí, porque cuando te volvamos a buscar, tú vas a tener que doblar tus rodillas y reconocer quién es el Dios verdadero, y se acabará tu mentira. En ese mismo versículo, en ese mismo capítulo de Mateo 4, vamos al verso 17, que nos dice, una vez librada esa gran prueba, y una vez obtenida esa gran victoria por parte de Jesús, Él nos dice en el 17, y empezó a decirlo de ahí en adelante. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Dios llama al arrepentimiento, Dios se lo está diciendo al pueblo de Israel, que conocía bien la ley, conocían palabra, hermanos, conocían cuáles eran los rituales que había que hacer en torno a los sacrificios y todo lo demás. No eran ignorantes, ellos conocían, pero ¿por qué Dios los llamaba al arrepentimiento? ¿Y por qué Dios le decía el reino de Dios se ha acercado? Porque cuando Dios suelta esa palabra, le quería decir, hey, aquí está el reino, me ha acercado a ustedes a traer. Jesús muestra un sentimiento verdaderamente de misericordia y de compasión hacia lo que ellos crearon. Nosotros somos parte de ellos, ellos nos hicieron, ellos permitieron que nosotros estemos aquí. La palabra dice que la vida es más que las comodidades que podamos tener, aun que la vestimenta que podamos tener encima. La vida tiene más valor. Y la vida es un verdadero milagro de Dios. Y todos los días, cada vez que nos reunimos en este lugar, estamos viendo muchos milagros al frente nuestro. Porque aquí hay vida y no es cualquier vida. Aquí hay una vida que está dispuesta a servirle al Señor y seguirle sirviendo. Por querer obtener esa paz interna que tanto anhelamos y deseamos. Aquí hay mucha vida, una vida especial, porque hemos sido escogidos por Él. Por eso nos hace especiales. Y tenemos que estar dentro de ese contexto, dentro de ese marco. En el capítulo 5 nos habla de la buenaventuranza, en el primer sermón que era en el monte. Pero captemos algunos que queremos que se queden grabados en nosotros y que procuremos aplicarlos en nuestra vida.
El capítulo 5 en el verso 3 nos dice que hay promesa de Dios en medio de cada uno de ellos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Los pobres. A veces decimos, bueno, el que no quiere plata y que anda por ahí con la zapatilla rota. No, eso no es, eso es otro tipo de pobreza. No es la pobreza que dice el Señor, porque el Señor no le está hablando a esto. El Señor le está hablando a mi corazón. El Señor me está diciendo, yo te voy a explicar lo que es verdaderamente pobreza desde la visión que nosotros tenemos y que queremos que tú tengas también. Y Dios dice que una persona pobre en el espíritu es aquella persona que no se cree autosuficiente en nada. Yo no puedo decir a ustedes aquí, este hombre como predica, es uno de los mejores o es el mejor. Santo, si la palabra me dice. Y si a él le place págata ya, no vas a decir más nada. No nos podemos exaltar por nada, creyendo que somos los únicos y que no hay más nadie. Esa es una parte sentimental que el Señor quiere que se apropie de nosotros. Eso se llama ser pobre en el Señor también nos dice en el verso 5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, y pudiéramos decir, bueno, los que no hacen nada, los que se están quietos, los que están tranquilos. No, los mansos son los que se someten a la voluntad de Dios, como estaba haciendo Jesús con su Padre. Lo que hacen fiel cumplimiento de la palabra con todas las recomendaciones que nos dan. Que no las apliquemos todas de golpe, bueno, pero tenemos que seguir esforzándonos por hacerlo. Esos son los mansos, los que obedecen la palabra y la cumplen en su vida. Otra bienaventuranza que nos dice está en el verso 7 y dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y los misericordiosos son los que se muestran solidarios con el mal ajeno. Yo no necesito conocer la intimidad de ninguno de ustedes, pero si yo lo veo a alguno de ustedes en una situación y yo puedo extenderle la mano, yo lo voy a hacer sin pensar. No para que la gente me vea, sino que es un sentimiento que tiene que salir de mí. Eso es espontáneo, eso no puede ser creado, eso no puede ser armado, eso tiene que ser vivido para que eso fluya de esa manera tan limpia y transparente, como lo hacía el Mesías, como lo hacía Jesús, y como lo hizo en sus 3 años de ministerio, una vez y otra y otra y otra, entregando misericordia a Dios. Otra bienaventuranza, y la última que hemos agarrado de este capítulo, es la que está en el verso 9, y nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aleluya, alabado sea el Señor. Son los que andan en paz, los que no andan ofuscados por ahí, viendo cómo resuelve. Yo no quiero que nadie me hable porque yo necesito resolver yo primero. Los que, a pesar de tener una prueba difícil, si ven a alguien pasando una situación también difícil, van a llevar una palabra de fortaleza y de paz. Y esa persona quizás diga: tú estás bien, ok, yo la recibo, pero recibo lo que tú me estás dando, sin saber realmente cuál es tu condición personal y por qué cosa te está pasando. Pero tú no lo vas a expresar. Como estás lleno de la palabra, como esos sentimientos están en tu corazón, eso va a fluir. Tú puedes decir: yo estoy pasando la penalidad, pero yo estoy viendo a mi hermano o a mi hermana que también está en una situación difícil, y uno hace a un lado lo de uno. Y eso sucede mucho, como que predican. Uno hace a un lado lo de uno para entregar algo bueno que nos ayude. Y en medio de esa entrega, Dios también nos bendiga. Por eso es que decimos que esto es para todos lados, no es solamente para allá, aunque nosotros estemos hablando. Esto nos envuelve a todos. Y Jesús nos estaba hablando en esa bienaventuranza de qué modelo de ser humano tiene Dios. Lo señalamos en la creación, cuando Él mismo nos formó con sus propias manos, y ellos eran perfectos.
Como hubo un desorden, Jesús recalca nuevamente y dice: se hace necesario de que ustedes se apropien de estos sentimientos que deben emanar del corazón y los hagan públicos a través de sus acciones para que verdaderamente sean hijos. Dios quiere un modelo de persona totalmente diferente al que estamos acostumbrados a ver. Y esa es nuestra responsabilidad individual. Mostrar que ese modelo de hombre existe. ¿Por qué? Porque Jesús lo está diciendo y Jesús era ese modelo de hombre. Mateo 5:17, ahí mismo en el verso 17 nos dice de la siguiente manera: no penséis, porque algunos decían: tú vienes a reformar y a quitar lo que ya está escrito por Moisés. Ahí dice: levántense ahí. No penséis que he venido a abrogar, o sea, a quitar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él la estaba cumpliendo en él. O sea, no era solamente la teoría que el documento está ahí, sino que lo estaba llevando a la práctica misma. Y la teoría sin práctica no funciona. Tiene que ser la teoría con la práctica. En fin, Jesús empieza a desarrollar una serie de acontecimientos, tanto en el ámbito espiritual, para que el pueblo viera y para que el pueblo que lo escuchaba atendiera y procediera a cambiar. Citemos una cita más que nos dice en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 12. Dice Jesús: pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja, hablando con los escribas y los fariseos que cuestionaban el día de reposo? Por consiguiente, que es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y Jesús lo cuestionaba y le decía: si ustedes ven un bien suyo que se va a perder, ustedes van a poder salvarlo sin importarle qué día sea. Y si es el día de reposo, ustedes no se van a quedar cruzados, ustedes van a agarrar y van a recoger lo suyo. Entonces, ¿por qué cuestionan tanto ese día si lo que se está haciendo es bueno, mi hermano? Jesús en su ministerio se levanta, si pudiera decirse en ese momento, uno de sus discípulos, Judas Iscariote, que anduvo con él, vio todos los milagros, vio las resurrecciones, vio todo lo que él hacía, pero el diablo se metió en sus pensamientos. Judas conocía la teoría. Judas había visto todo lo que Jesús venía desarrollando. Y al final, ¿quién lo entrega? Judas, uno de los mismos de él. ¿Cómo tú me vas a entregar si tú has visto todo esto? Judas después se arrepiente, pero su arrepentimiento fue tardío, porque ya había una consecuencia que él había ganado, producto de su sentimiento, de su alma. Lo que nos indica esto, y Jesús también nos pone esa contraparte, cuando el Señor nos dice: el que esté firme mire que no caiga. Es que miremos las cosas negativas que salen a nuestro alrededor y no las imitemos, porque eso nos puede llevar a tropezar y caer. Ese mismo Jesús que hizo tantos milagros, ese mismo Jesús que levantó tanta gente, ese mismo Jesús que hizo tantas liberaciones, ese mismo Jesús que se manifestó una y otra vez hacia la población, fue el que después agarran y acusan no lo que él hizo los milagros, sino ya una artimaña creada por los que conocían la ley también, para quitarlo del paso, porque no les agradaba la doctrina de él, y lo llevan al matadero, como dice su palabra, que se estaba cumpliendo en él también, y lo llevan a tal grado que presionan hasta que esté condenado y declarado reo de muerte. Jesús tenía una madre que se llamaba María. Y cuando Jesús empieza a torturarlo, su madre está viendo eso. Todas las atrocidades que le estaban haciendo. Y algunos de sus seguidores también estaban viendo eso. Y eso genera un dolor profundo y una impotencia de no poder hacer nada. Pero Jesús decía: eso se tiene que cumplir, porque ese es el precio que yo voy a pagar para que en los días postreros ustedes tengan la oportunidad de ser libres verdaderamente. Y Jesús se sometió. Es más, la palabra dice que no se escuchó ni un ruido en la calle, no hubo una queja, no hubo una palabra contraria a sus agresores.
más bien hubo compasión, tanto siendo tú agredido y golpeado, y todavía sale de dentro de ti un sentimiento de compasión. Porque Jesús decía, ustedes no saben realmente lo que están haciendo y hacia dónde van. Yo les muestro algo totalmente diferente. Jesús es crucificado. Finalmente, Jesús expira, y después que expira se dan una serie de manifestaciones que después algunos de ellos reconocen, pero después de reconocerla tratan de encubrirla. Y pudiéramos decir que ese Jesús que ha intervenido en nuestra vida, que intervino hacia allá y es crucificado en la cruz, hay un final triste ahí. Pero como decía en el desierto, después que tú resistes la prueba, viene la gran victoria. Y en ese momento entra mi amado hermano, pastor de esta iglesia, mi amado Glenn, que nos va a mostrar a través de la Escritura esa gran victoria a la cual el Señor tiene deparado para cada uno de nosotros. El Señor nos bendiga. Gloria a Dios. Tremenda exposición, ¿verdad? En el medio de la Biblia, el hermano Manuel ha hecho un panorama del niño Jesús, del adulto Jesús, Jesús bautizado, Jesús crucificado. Amén. Pero en Él está nuestra salvación, ¿verdad? Antes de continuar con mi parte, le prometo que trataré de hacerlo en 15 minutos. La hermana dice que 15 minutos, el pastor ahora se mete una hora. Santo de la gloria. Pero quiero que cantemos esa canción, un pedazo de esa. Estamos hablando del Rey Jesús, al cual usted no le servimos. Amén. Y Él consiguió para nosotros, después de ese sacrificio, de esa cruz, salvación. Esa cruz nos muestra el amor de Él para nosotros. Manuel, la crucifixión de Cristo, pero Él dice que regresa y después se va nuevamente y nos dejó el paracleto divino. Y aquí está pasando algo. Hay algo que es tremendo cuando tú lees esta historia, por eso quiero leerla y que usted esté presto. Hechos 7:54 dice: oyendo estas cosas, se enfurecían
en sus corazones y crujía los dientes contra él. Está hablando del pueblo de Israel, que estaba en contra de que se predicara y que dijeran que Jesús era el Mesías. Pero gloria al Señor, había hombres que ya habían sido instruidos, había hombres que ya tenían al Espíritu de Dios morando en ellos, aleluya, y que con la autoridad del Espíritu, como lo hizo este discípulo del Señor, Esteban, se paró y los confrontó, dio un discurso durísimo. Y cuando ellos se sintieron aludidos, en otras palabras, se sintieron que le había golpeado su vida, porque según ellos, todos los cristianos estaban en un error. Y se paró Esteban y soltó el discurso. Y aquí es donde entra la narrativa. Y usted dirá, bueno, pero quedamos en la crucifixión. Es que en la crucifixión de Cristo tenía que ocurrir para que viniera ese Espíritu Santo que vino en Hechos 2 sobre ellos, recibieron poder y entonces empezó el verdadero ministerio de la iglesia, el cuerpo espiritual místico del Señor. Los libros de los Hechos los estamos nosotros reescribiendo o escribiendo en la vida de cada uno de nosotros por ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Pero miren lo que sigue diciendo aquí. Ellos se molestaron en el 54, oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones, crujían los dientes contra él. ¿Contra quién? Contra Esteban. Hay una versión de la Biblia que tiene un encabezado y es tremenda, pero lo voy a decir más adelante. Vamos a seguir leyendo y después vamos a desglosarlo. En 15 minutos lo haremos en el nombre de Jesús. Dice, pero Esteban lleno de ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Esteban lleno del Espíritu Santo. Escucha eso. Ya el Espíritu Santo estaba sobre él, dentro de él. Puesto los ojos en los cielos, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba ¿dónde? A la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hay otra versión que dice, en la versión Dios habla hoy, veo de pie al Hijo del Hombre, veo de pie a Dios, al mismo Jesús, a la diestra de Dios. Hay una diferencia de estar de pie a estar solamente en la diestra. La diestra es la derecha de Dios. Cuando tú te pones de pie es cuando vas a hacer algo. Y el que nosotros, aleluya, nos salvó en esa crucifixión, está siempre presto para, ¿sabes qué? Para que en el momento que tú lo necesites, Él está ahí, aleluya, a la derecha del Padre, intercediendo por ti, por mí. Gloria al Señor. A la diestra de Dios, el 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, no querían escuchar. No querían escuchar la palabra que Dios traía. No lo querían escuchar. Dice que se taparon los oídos. Y así hay mucha gente hoy en día en esta humanidad perdida que no quiere escuchar la voz de Dios. A veces ustedes quieren regalar un versículo, un salmo. Por eso yo le doy la gloria y la honra al Señor. Que todavía hay hermanos que no le importa que cuando le da la palabra a otra persona y le pone mala cara, a ellos no le importa, ellos siguen adelante. O sea, hay un grupo de evangelismo a llevar una palabra. Gloria al Señor. Y yo te aseguro que no uno se reía, te ponen a veces malos rostros. Pero tú dices, Cristo te ama, arrepiéntete. Pero si le dices arrepiéntete, ya le está faltando el respeto. Pero ese es el mensaje de la buena nueva. Eso es lo que decía Juan el Bautista, arrepentidos y convertidos. Y se va más allá, generación de víbora. ¿Tú te imaginas que tú te dices que un alma, arrepiéntete, conviértete? Eres una generación de víbora. Por ahí mismo tienes que saber que está bien agarrado, porque te puede soltar. Puede soltar una buena cachetada o una buena trompada. Ahora el Señor nos da una estrategia para hablarle a las almas. Pero al final, cuando llega aquí,
mensaje es que nosotros tenemos que arrepentirnos y no quedarse con arrepentimiento. Para los jóvenes que aceptaron a Jesús, convertirse es una metamorfosis, así como la mariposa pasa por una metamorfosis. Primero es un gusanito, después una oruga y tiene que romper eso tiene un nombre, el caparazón ese, para poder salir volando. Así mismo el cristiano tiene que tener esa metamorfosis, y eso es lo que es arrepentirse, y lo que es convertirse es una acción que depende de nosotros. Amén, gloria a Dios. Terrible. Dice, y echándolo fuera de la ciudad le apedrearon. Santo Dios, ¿cuántos de nosotros está dispuesto a ser apedreado por la causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo? Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Usted sabe quién es ese Saulo? Ese es el apóstol Pablo. Pero eso lo vamos a leer ahora en Romanos 8. Cómo de aquí de Saulo termina siendo, aleluya, el apóstol Pablo, porque había un propósito. Ahora, ¿por qué trajeron la vestidura a los pies de él? Él no fue el autor del crimen de la lapidación. Lapidación es cuando matan a alguien a punta de pedradas o a piedras, pero él dio la orden. Por eso trajeron la ropa de él, porque él era el oficial que dio la orden. ¿Qué significa esto, iglesia? A veces nosotros, cuando estamos sirviéndole al Señor, pensamos que todo va a ser color de rosa. No. Esteban, aleluya, lleno del Espíritu de Dios, fue apedreado, aleluya. Él había un propósito, que Jesucristo muriera en esa cruz de Calvario. Aparte de unir a la humanidad, ahora tenemos a Él, que es un paracleto también, un intercesor por cada uno de nosotros. Y Él pudo ver, digo, los cielos. Pero aquí es algo tremendo, que cuando tú tienes la presencia de Dios en tu vida, sé que le echaron fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos trajeron la ropa y la tiraron de los pies del joven llamado Saulo, y apedreaban a Esteban. Imagínense cada una de esas piedras. La primera que le dio en la cabeza le abrió una brecha, la segunda le dio en la rodilla y tuvo que caerse. Pero estando ahí, quién sabe, todo golpeado con esas piedras, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. En otras palabras, recibe mi alma, Señor. Y dice que puesto de rodillas, dice que se puso de rodillas. Usted se imagina, puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, Señor, no, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Otra versión dice murió. Es lo mismo para los efectos. Ahora usted dirá: oye, pero ¿por qué? Si él era un hombre de Dios. Ahora es como de paro. Todavía me puedo parar. Estoy operado una cosa. Escuche esto. Si él era un hombre de Dios, un santo escogido, un discípulo, ¿por qué razón tuvo que morir de esta manera tan trágica y tan dura? Pues, si tú notas, cuando él muere, él lo hace con gozo. Ahí no se escucha. En la Biblia hay un momento que tú escuchas la palabra ay es dolor. Ahí no hay un ahí no hay eso. Ahí es más, él pide por ello: Señor, no le tomes en cuenta su falta. Es que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios y tienes situaciones a tu vida, tú no las recibes de la misma manera que cuando andas en la carne, viviendo por la vista. Tú las recibes, aleluya, en una unción diferente, en una dispensación diferente en tu vida. Te levantan calumnias, traman en contra tuya, buscan la forma de difamarte. Es que me acabo de acordar de mi hermano Israel. Tantas cosas que buscan, pero él me dice: pastor, yo estoy tranquilo. Aleluya, no voy a cambiar mi perfil y voy a hacer otro. Y yo se lo dejo en la mano de Dios, porque al final, aleluya, mira nuestra batalla. La batalla mía la tiene el Señor. La batalla nuestra la tiene el Señor. Una persona llena del Espíritu de Dios entiende en qué momento tiene que echarse para atrás.
para Romanos 8, el verso 31 en adelante. El título dice: más que vencedores. ¿Cuántos de los que están aquí son más que vencedores? Usted me manda más que vencedor porque usted cree. Usted es más que vencedor porque ese Jesús que nació de niño, trataron de matarlo, no pudieron. Después a los 30 años es bautizado en ese río Jordán, aleluya, para empezar su ministerio. A los 30, a los 33 es crucificado, aleluya. Era necesario que él muriera en esa cruz, aleluya. Los milagros de Jesús estaban buenos, eran excelentes, esos milagros eran necesarios. Los milagros de Jesús eran buenos, que alimentar a la gente era buenísimo, pero ese no era el propósito de Jesús. El propósito de Jesús es que tú estuvieras hoy aquí, que aceptaras su palabra, aleluya, hicieras, aleluya, la oración de fe, y ahora en adelante ya tú no eres una criatura hecha de Dios, ahora tú eres un hijo de Dios, y como hijo, coheredero del reino. Tenemos, aleluya, derecho, tenemos también, aleluya, herencia, y esa herencia el diablo no nos la puede robar. Quizás usted mismo a veces no quiere reclamar su herencia. ¿Por qué? Porque cuando no estamos caminando como Dios manda, a veces sentimos, pero ¿cómo yo voy a pedir a Dios si yo ando más desafinado? Yo ando haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Este padre, mi padre me va a ver, me va a dar lo que yo necesito si yo estoy andando mal. Entonces, por eso es necesario que en este mes de la Biblia nosotros nos enfoquemos en la palabra de Dios, porque esa es la que es la lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, como dice el Salmo 119. Pero tremendo. ¿Qué pues diremos a esto? Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Y sigue diciendo: bendito Dios, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Gloria al Señor. Dios el Padre no le importó, no es que no le importó, no se aferró a su Hijo, sino que le dijo: ¿sabes algo? Supongamos yo soy Dios y él es Jesús, el Hijo. ¿Sabes, Hijo? Aquí todos los ángeles te cantan y te dan adoración, pero tú sabes algo, tú tienes una misión, y la misión es restaurar al hombre conmigo. Así que deja de tocar ese piano, deja de la adoración y vaya a morir en una cruz, vaya a morir en una cruz. ¿Qué padre de nosotros haría eso? ¿Quién entregaría a su hijo para que vaya a morir por otro hombre? Solamente Dios, aleluya, dice que no escatimó, aleluya, no escatimó ni a su propio hijo. Oh, gloria al Señor, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por vosotros, por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pero si tenemos un afán por cosas materiales, iglesia, la humanidad vive corriendo todos los días contra el reloj por cosas materiales. Pero si tú caminas con el Señor, Él te está diciendo: si yo no escatimé de mi propio Hijo, ¿cómo no te daré todas las cosas? Obvio, las cosas que están en su voluntad. Estamos claros en eso. También te daré con Él, con Jesús, todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios nos justifica a nosotros. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, gloria a Dios, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, el que es el Paracleto también. Si usted pensaba que el Paracleto daba el Espíritu Santo, Jesús también es nuestro Paracleto, y ahora Él está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Oh, este 35 y adelante, aquí es donde se ven los verdaderos hijos de Dios. Cuando tú lees esto, ¿sabes quién lo está escribiendo? El mismo que le arrojaron la vestidura de Esteban. Saulo de Tarso está escribiendo:
dice esto. Quizás tú viniste, aleluya, a los pies de Cristo siendo una persona, pero apenas que tú das el paso en fe, gloria al Señor. Es más, el Señor hasta te cambia el nombre y te da nombre nuevo. Yo tengo un nombre nuevo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Usted hable de Esteban. Esteban tenía esta convicción en su corazón. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? A veces estamos pelados, no tenemos un día en el bolsillo. Hermano, usted puede ver facho, el pastorito, un abriguito. Pero no sé, hermano, que iba al carro con mi aguja naciente. Y ni siquiera mi esposa le dijo, hermano, no voy a confesar. Este señor que está aquí, a veces no ha tenido para gozar del pastor como así. ¿Y sabe lo que yo he hecho? El Señor nos da estrategia. Yo me metí a novio. Hay una maquinita de cortón. Una vuelta, una cortón, dos vueltas, ya tengo dos bolsitas de cortón. Me voy a Primark. Me he ido a Primark, se lo estoy confesando, aquí no estoy dejando nada. Y yo he ido a Primark y para ver que está bien quesito. Eso es un pan más porque se ve que está bueno. Eso, jamón, salchichita, cevichito, juguito, hermano mío, y he salido tranquilo. Porque yo puedo venir de mi trabajo en Marbella hasta Los Andes y no sé, va a haber comida. Es que en la casa no hay comida. Sí, gracias al Señor. Pero yo he tenido para yo comprar fuera. Está entendiendo. Y no yo hago mi estrategia. Yo puedo vivir así. Y después yo estaba gordo, miren ahora. Fin. Pero eso lo hace el Señor. A mí eso no me va a separar. Voy a decir, pero ¿qué pasa? ¿Qué Dios lo estoy sintiendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué no tengo para un almuerzo de $2 o un montón de dólares? No me importa nada de eso. ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Quién podrá? Hambre. A veces te pasa hambre. Esa es la realidad. O desnudez. Nos preocupamos con la vestimenta. Olvídese de eso. Usted venga a la casa del Señor con lo que usted tiene. Y aquí ella no se está fijando si usted tiene chancleta o bien, hermano. Venga a la casa del Señor a gozarse. El Señor se va a encargar de todo eso. Hambre o desnudez, o peligro o espada. Mira lo que estaba viviendo Esteban. Le tenían no era espada, eran piedras, rocas. Por lo menos con una espada te ponen la cabeza y ya un garro, pum, 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 pum. Cállate. Pero tú sabes que tiene la primera pedra que venga para encima. No, hermano mío. Y Esteban lo había entendido. Así que lo que el apóstol Pablo está entendiendo ahora, años después, que Esteban lo tenía clarito. Y nosotros ahora, 2000 años después, tenemos que tener esto clarito también, iglesia. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero sigue diciendo el 37, antes en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores. Yo quiero que usted lo diga también. Somos más que vencedores. Dígame, iglesia, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Aleluya. Por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. De Jesús de Nazaret. Ese que murió en la cruz del Calvario. Por lo cual yo estoy seguro. Yo no estoy diciendo mío, dice por lo cual estoy seguro, pero estoy diciendo por lo cual yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora lo digamos.
iglesia, el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permaneceremos para siempre si nos mantenemos haciendo la voluntad del Padre. Esta palabra, Jesús, es la palabra viva. Jesús no es nada más la historia de que vino y lo mataron y resucitó. Jesús es la palabra viva. Jesús es la razón por la cual nosotros todos los días nos podemos levantar y levantar manos y darle gracias a Dios por un nuevo despertar, por un nuevo día. Es Jesús para nosotros en todo. ¿Qué más puedo decir? Se llama lo que ha dicho. ¿Qué quieres que haga? Si ya está encendido. Si ya está encendido la llama del Espíritu en nuestra vida. ¿Qué tú quieres que yo haga? Yo no puedo hacer más nada. Absolutamente más nada. Hoy la iglesia está celebrando. Cada culto es una celebración. Cada culto es una celebración. Para que haya una fiesta, tú puedes tener todo, pero tienes que haber invitado. Pero en la fiesta tuya, no es que tú vienes aquí y celebramos gloria a Dios, pero en tu fiesta, en tu vida, el invitado principal y de honor tiene que ser Jesús. Y cuando Jesús está en tu vida, ni lo alto ni lo profundo, ni hambre, ni espada, ni persecución, ni desnudez, nadie te puede separar del amor del Señor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia, se ven hermosos, pero el Señor nos quiere de más hermoso. La relación de nosotros tiene que ser diaria, continua, no intermitente, porque por ser intermitente a veces no conseguimos lo que Dios tiene para nosotros. Yo puedo hablar de ustedes toda la tarde, pero yo creo que la palabra ha hecho lo que tenía que hacer. En vez de la Biblia, mi hermano se preparó, mi hermano Manuel habló acerca de Jesús, todas sus facetas por esta tierra. Le he dado un especial y habla de Romanos 8. Y él no sabía porque no nos habíamos puesto de acuerdo. El Señor habla de Romanos 8. Envenda ahora en Romanos 8 y en tu casa léalo en el mes de la Biblia. Cuando tú estás buscando el rostro de Dios, te vienen, se te levantan gigantes. A veces un gigante es algo que tú no quieres, tú sabes que no es de parte de Dios, pero no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu orando. Es que vamos a conseguir nuestra victoria. Amén, iglesia. Yo quiero cerrar con una palabra que mi hermana no entiende. Yo quiero que ella la lea. Gloria a Dios. Yo bendiga, hermanos. Yo he dado este testimonio, pero cuando el pastor estaba llamando, el Señor me decía a mí, anda y habla. ¿Por qué? Porque hay veces el testimonio que usted da, hay personas que no han estado aquí. Sin embargo, hay alguien que necesita de ese testimonio. Y si el Señor me dice que lo dé, yo lo voy a dar. Porque Él sabe para quién y por qué. Voy a decir antes, hermano, cuando yo supe lo de mi hijo Israel, a mí me iba a dar algo. Pero el Señor tomó control como quien envía un rayo, porque yo sentí que algo me iba a pasar, pero de repente alguien agarró
lo que me iba a dar. Y créame que me dio una paz, pero una paz incomunal, que solo Dios lo puede hacer. Y le doy gracias a Dios por eso. Mire, el testimonio se basa en Isaías 41:10. Cuando el Señor me sanó a mí, el doctor me dijo: tú sabes que tú tienes cáncer en el seno. Pero me lo dijo, hermano, como una persona déspota que no tiene misericordia ni nada. Mi hija lo sabía, pero yo no lo sabía. Hermano, cuando él me dice: tú sabes que tú tienes cáncer en el seno, inmediatamente vino a mí, y yo no había leído este versículo. Me lo dio el Señor y me lo aprendí ahí. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y todavía hay 2 versículos más aquí, que no lo voy a decir porque el pastor me mandó y hay que ser sabio. Le voy a decir algo, hermano. El médico le puede decir a usted lo que él quiere. Ahora, como humano, que de todo lo que se está hablando, pero la última palabra la tiene Dios. Si usted lo cree, hermano, esa es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted no lo ve, pero créalo. Si sabemos que Dios es real, pero no lo estamos viendo, pero lo vemos en nosotros. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Está la salida. Es la salvación, pero yo digo la sanidad. Oh, gloria al Señor. ¿Saben por qué lo digo? Porque esas palabras, esos son los testimonios que nos tienen a nosotros dando la fuerza de seguir adelante. Nosotros tenemos en Él la sanidad, tenemos la salvación, tenemos todo en Él. Amén. Así que el Señor te los bendiga. Vive el Rey por siempre. Sé que hay luz